por este tiempo. Ponemos delante de ti cada líder. Señor, ponemos delante de ti cada visión. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que cada visión es bendecida, que cada propósito que tú le has dado a los ungidos, que cada propósito que le has dado a los pastores, a los líderes, que cada propósito que le has entregado a los apóstoles, a los profetas, aquí en la tierra, Señor, se puedan cumplir. Bendice el liderazgo de cada ministerio, allí en las naciones, en los continentes, allí, Padre, donde quiera que esta palabra llegue. Padre, bendice el liderazgo de ese lugar. Levántalos, despiértalos como despertaste, Señor, a Ciro, para que abran puertas y para que vengan los tesoros más guardados a ellos, Señor. Oramos, Señor, para que levantes líderes como Abisaí, líderes como Baruch, líderes como Sama, líderes como Jefté, el hijo, Señor, allí de Jafté, el hijo, Señor, allí de Noé, que protegió a su padre. Levanta líderes como el escudero de Jonatán. Levanta líderes como Ur y como Aarón, la unción para sostener los brazos. Bienvenidos a Liderazgo y Visión. Bienvenidos a pequeños líderes. Bienvenidos a grandes resultados. Queremos dirigirnos muy respetuosamente a todos los ministros, ministras del pacto, a la lista de los santos, dice Pablo, en los santos, ¿verdad? A esa lista de santos de las que todos hacemos parte. Le damos la bienvenida a los líderes, le damos la bienvenida a aquellos líderes pequeños que se están formando para causar grandes impactos y grandes resultados a través del Espíritu de Dios. Ur y Aarón, la unción para sostener los brazos. Ur y Aarón, la unción para sostener los brazos. Quiero invitarlos a que abran su escritura en el libro de Éxodo. Vamos todos a Éxodo para tomar una plataforma para poder transmitir estos principios que Dios ha revelado a nuestro corazón y poder desatar hoy y poder declarar hoy sobre esos líderes pequeños un gran comienzo para hacer grandes resultados. Todos, por favor, a Éxodo capítulo 17. Vamos a leer unos versos desde el 8. Éxodo capítulo 17, el verso 8 es la guerra contra Amalek. Amalek, Dios ha hecho un pacto en este tiempo de borrar de la tierra y de la memoria a Amalek. Es una guerra que se presenta en un momento de avance. Es una guerra que se presenta en un momento de desarrollo de visión. Amalek es el espíritu que ataca la visión cuando va progresando. Amalek es el espíritu, la potestad, las tinieblas que se levantan para detener la visión cuando está en progreso. Siempre que encuentras en la Escritura la intervención de Amalek contra Israel, siempre era cuando había progreso en Israel. Amalek nunca ataca cuando hay pobreza. Amalek nunca ataca cuando hay crisis. Amalek nunca ataca cuando hay necesidad. Él trae ruina. Ese espíritu trae pobreza. Ese espíritu trae división. Ese espíritu trae quebranto, trae opresión, trae depresión. Pero nunca ataca cuando eso está presente. Él ataca la prosperidad. Amalek es el espíritu que ataca la prosperidad. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque Ur y Aarón recibieron la estrategia para sostener los brazos del ungido de Dios, que es lo que estamos tratando de enseñar en estos espacios de liderazgo y visión. Pequeños líderes, grandes resultados. Técnicamente, por la dirección del Espíritu Santo, estamos tratando de llegar a todos los corazones de aquellos líderes que hacen parte de una visión, que hacen parte de un propósito, de un ministerio, de una cobertura, que se congregan en ese lugar. Si bien es cierto, no están participando en la visión, o si bien es cierto, hacen parte del trabajo del altar o del trabajo, digamos, del ministerio, pero que no tienen un renombre, que no son como tan mencionados en esa visión.
Siempre hay una imagen que mostrar, la de los pastores, la de los profetas, la de los apóstoles, y los bendecimos mucho. Pero también es importante entender que hay un liderazgo que Dios quiere levantar y que sin ellos fuese casi que imposible que la visión que Dios nos dio a nosotros, los ungidos, podamos desarrollarla. Lo hemos venido enseñando en este espacio. Ok, necesitamos que los líderes con la unción para sostener brazos, los líderes como Ur, voy a mencionar a Aarón y a Ur, pero me voy a enfocar en Ur, porque Ur es un líder que no se menciona. Aarón tiene su gran participación como un gran ungido, como un gran líder. Aunque necesito mencionar a Aarón, enfoquémonos en Ur, el hombre que solamente sale ahí para levantar los brazos del hombre llamado Moisés, del hombre de Dios. Todo líder que tiene la unción para levantar los brazos de los ungidos cuando se cansan o cuando nos cansamos, tienen que entender que el espíritu con el que tienen que pelear es un espíritu que ataca en progreso. Es un espíritu que ataca en avance. Amalek, es decir, líder que estás escuchándome, tu misión es pelear, tu visión y tu objetivo es tener los radares espirituales, la percepción espiritual, la inteligencia espiritual abierta contra el espíritu de Amalek. Pero tú preguntas, ¿cómo puedo saber en qué momento Amalek va a atacar a los hombres de Dios que me están cubriendo? ¿Cómo puedo saber en qué momento Amalek va a atacar a mis pastores, a mis profetas, a mi apóstol, a la esposa de mi apóstol? Bueno, necesitas entender que Amalek ataca cuando hay progreso, cuando hay desarrollo de la visión, cuando se está avanzando, cuando se está llegando al objetivo de esa tierra de bien que Dios ha prometido. Cuando la iglesia va rumbo a ese destino grande, cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia se está expandiendo, cuando la iglesia está teniendo resultados, ahí es cuando Amalek viene a atacar, viene a destruir. Amalek viene a robar, viene a distraer. Y es ahí donde se necesitan los líderes como Ur, que levantan los brazos de los hombres de Dios cuando se cansan. Éxodo 17, del 8 al 13 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Deténgase un momento ahí. Dese cuenta que aquí Moisés no dijo que iba a ir con alguien. A diferencia de la enseñanza anterior que tuvimos la oportunidad de ministrar sobre a Abisaí, el líder que cubre a los ungidos, que protege a los ungidos, Abisaí, David preguntó: ¿quién va a ir conmigo al campamento de Saúl? Al igual que Jonatán. Jonatán le dijo a su escudero: vamos a ir allí a pelear con los filisteos. A diferencia de esto, Moisés iba a ir solo. Moisés en ningún momento pensó invitar a Aarón, invitar a Ur. La palabra declara que Moisés habla con Josué, le transmite la visión a Josué, le dice a Josué: prepara hombres para hacerle frente a Amalek, porque yo mañana, mira lo que dice él, yo mañana, él, el ungido de Dios, dice: yo mañana voy a subir al monte y llevaré la vara conmigo, y ahí estaré intercediendo, o ahí estaré, bueno, orando. Sabemos lo que él está haciendo ahí, como un acto profético. Estaré allí mientras ustedes pelean aquí abajo. Dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleó contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Aquí vemos que Ur y Aarón se unen, aunque la invitación no la hizo Moisés, o bueno, por lo menos la palabra nos revela que hayan sido invitados por Moisés. Lo que leemos es que Moisés tenía la intención de subir solo, porque tú tienes que entender que todo el camino de Moisés fue un camino de subir solo. Por lo general, Moisés subía solo al monte a tener encuentros con la gloria y con la presencia de Dios. Si bien es cierto, Josué lo acompañaba, Josué se quedaba a medio camino de la montaña porque él no podía ir más allá. Moisés es un gran hombre de Dios, es un ungido de Dios, es un hombre que Dios ha capacitado, ha llamado y ha escogido para un gran propósito y una gran visión. Pero Moisés es el líder que ha demostrado, por lo menos en todo el libro del Éxodo, que ha demostrado hacer las cosas de alguna manera solo, ¿verdad? Hacer las cosas de alguna manera como que él es el único que lo puede hacer. ¿Qué representa Moisés? A pesar de ser un gran hombre de Dios, un hombre, dice la palabra, no hay un hombre tan humilde como Moisés. A pesar de eso, Moisés representa ser un líder que
no quiere compartir el trabajo con sus líderes. Tanto que lo vemos cuando Jetro viene y le dice: Moisés, te vas a cansar. Lo que estás haciendo no es correcto, Moisés, le dice su suegro. ¿Cómo se te ocurre a ti solo reunir al pueblo y llevar la consejería de todo el mundo, Moisés? Moisés, vas a cansar al pueblo y te vas a cansar tú. Y es donde Jetro es usado por Dios para darle una estrategia a Moisés, para poder entender que la obra no la podía desarrollar solo. Moisés representa a los pastores, los apóstoles, los profetas, y no lo estoy diciendo con el sentido, como apóstol lo digo, con el sentido de ofender o de agredir, sino con el sentido de entender que como hombres de Dios, por más ungidos que estamos y por más que hemos visto el rostro de Dios y hemos hablado del Señor y hemos escuchado la voz tan clara, necesitamos líderes. Necesitamos hombres y mujeres que levanten nuestras manos cuando se cansan. Lo vemos en la palabra, no podemos salir de la palabra y tenemos que aplicarlo por la palabra. Ok, ahí está Moisés, sube Hur y sube Aarón. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía, mas cuando bajaba las manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aleluya. Van rumbo a la promesa. La visión se está desarrollando con éxito. Los ungidos van hacia adelante. El propósito de Dios va hacia adelante. Todo va marchando muy bien. El pensamiento y el deseo de Dios de establecer a su pueblo en el lugar de paz, en el lugar de bendición, está teniendo éxito. Sin embargo, se levanta Amalec, los enemigos del progreso, se levantan los enemigos de la visión, se levantan aquellos opositores de la visión. Nos encontramos con un gran principio en el verso 10. El primer principio de Hur. Estoy hablando Hur, la unción para sostener los brazos. Así como Abisai fue ungido para salvar la vida del rey David, y Baruch fue ungido para ayudar a documentar todo lo que Dios le hablaba al profeta Jeremías mientras él estaba en prisión, Hur tiene una unción diferente a ellos, porque Hur tiene la unción dada por Dios para sostener los brazos de los ungidos de Dios cuando se cansan. Y a través de Hur aprendemos el primer principio. Hur es el líder pequeño que discierne el propósito del ungido. Hur es el líder que discierne el propósito del ungido. La palabra dice en el verso 10: y Moisés subió al monte. Hur tiene la capacidad de discernir los movimientos de su líder. Hur, como líder, tiene la capacidad de perseguir al visionario. Él lee, espiritualmente lee lo que el visionario de Dios va a hacer. Cuando Hur se da cuenta que Moisés va a subir al collado, ahí va Hur detrás de él. Porque el liderazgo de Hur es el liderazgo que discierne el propósito del ungido de Dios. Dios nos dé y Dios despierte lo que ya nos ha dado en el liderazgo, que logren entender y discernir cada movimiento que nosotros vamos a dar. Oramos para que aquel ministerio que nos está viendo despierte el Señor los líderes que están, aunque estén en la última silla, y si han fallado y se han apartado de la casa del Padre y están como el pródigo en la provincia lejana, que el Espíritu de Dios los traiga de esa provincia y los ponga en la visión, en el centro de la visión, con la capacidad y la inteligencia espiritual de discernir los movimientos de los hombres de Dios. A veces nosotros, como hombres de Dios, nos movemos aceleradamente porque el Espíritu son ríos. El Espíritu son ríos, son fuentes que se mueven. Todo en el Espíritu es movimiento. Y a veces no tenemos la capacidad como para detenernos y organizar las ideas, sino que nos lanzamos por donde por fe creemos que nos podemos meter. Razón por la cual muchas veces nos estrellamos, ¿verdad? Pero es ahí donde necesitamos líderes que disciernan nuestros movimientos. Hur discierne los movimientos del ungido de Dios y Hur va detrás de esos movimientos. Número 2, Hur es el líder
que se da cuenta de la fragilidad del ungido. Leamos el verso 11. Esto es casi lo que pasó con David y Abisai. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Quiero que te des cuenta de algo interesante aquí. Este hombre, este líder, se da cuenta que hay algo en el levantar y en el bajar las manos del ungido de Dios. Él comienza a darse cuenta, mientras el ungido levantaba las manos, Moisés, mientras el pastor levantaba las manos, el apóstol, el profeta Moisés levantaba las manos, se daba cuenta que abajo había victoria. Quiere decir que el líder tiene los ojos sobre la guerra, pero tiene los ojos sobre el ungido. Voy a repetir eso. Tiene los ojos espirituales sobre la guerra y tiene los ojos espirituales sobre el ungido de Dios. Es decir, tiene la habilidad espiritual de tener una percepción clara de lo que es la guerra espiritual y de lo que es la intercesión del hombre de Dios. Porque cuando Moisés levantaba la mano es una señal de intercesión. Quiere decir que el liderazgo de es aquel liderazgo que entiende profundamente, logra entender el significado espiritual de su ungido. Pero cuando él miraba hacia abajo y veía victoria, tiene una percepción clara de lo que es la ganancia en la guerra espiritual. Es por eso que, principio número 2, se da cuenta de la fragilidad o de la capacidad del ungido de Dios. Él ve que cuando el ungido baja las manos hay pérdidas para Israel, que cuando el ungido levanta las manos hay ganancia para Israel. Qué tremendo este líder. Tiene percepción espiritual de la guerra y tiene percepción espiritual de la intercesión del líder. Logra leer, logra entender lo que proféticamente su líder hace. Logra entender lo que Dios está guiando al hombre de Dios a hacer. Logra entender que el hombre de Dios está siendo movido por Dios a través de los brazos y logra discernir esos movimientos. Dios quiere levantar hombres con el espíritu de y el espíritu de es aquel espíritu que logra entender, leer los movimientos espirituales que su hombre de visión, que su pastor o apóstol, que su profeta hacen en ese lugar. Cada vez que se bajan las manos, sabe que van a haber pérdidas. Por lo tanto, pasamos al principio número 3, porque cuando se da cuenta de esa percepción, él dice: yo tengo que hacer algo. Algo pasa y mi líder se está cansando. Él es frágil y se está cansando. Él no se puede cansar, porque si mi cobertura, si mi pastor baja las manos, vamos a perder esta guerra. Me he dado cuenta, se me ha revelado que cuando mi pastor baja las manos, perdemos la guerra. Que cuando mi pastor levanta las manos, ganamos esta guerra. Pero veo que mi pastor se está cansando. Pasan las horas, pasa el tiempo y mi pastor, mi apóstol, se le están cayendo las manos. Entonces pasamos al principio número 3. Es aquel líder que trabaja en equipo y unidad por la misma visión. Veamos el verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. El líder que trabaja en equipo y en unidad por la misma visión. Ellos ven que las manos de su hombre de Dios se caen y lo que hace él es venir y ponerse de acuerdo con otro líder y trabajar en pos del hombre de Dios en beneficio de la visión de Dios. Este hombre trae y este hombre trabaja en equipo y en unidad. ¿Cuánta unidad y cuánto trabajo en equipo hace falta en las iglesias? Desafortunadamente hay iglesias donde el liderazgo es tan independiente, donde tenemos liderazgo que cada quien hace lo que quiere. Crecen a la medida que crecen independientemente. Pasan por encima de los demás, no respetan las opiniones de los demás. Cada quien en las iglesias quiere exponer su propia idea, su propio pensamiento y no quieren trabajar en equipo. La Biblia dice que nosotros debemos estar unidos, porque el que está unido está en la luz. El que trabaja junto con su hermano está en la luz, mas el que aborrece al hermano está en tinieblas. Y el aborrecer al hermano es no trabajar en esa visión corporativa que Dios ha dado. Principio número 4, es el líder que recibe las estrategias de Dios para darle victoria a la visión. Es el líder que recibe estrategias de Dios para darle la victoria a la visión.
verso 12b. Dice, y pusieron debajo de él una piedra y sostenían las manos. Mire qué estrategia tan impresionante. Mire qué estrategia. Parece algo tan simple, ¿verdad? Parece algo que tuviera sentido común. Pero no es sentido común. No es algo casual. Fue una revelación de una estrategia. Cuando Ur se da cuenta que la victoria la van a lograr siempre y cuando el hombre de Dios tenga las manos arriba, Ur recibe del reino una estrategia, y es traer una piedra, número uno, y hacer que el hombre de Dios se siente y descanse. Porque aquí no era una cuestión de manos levantadas, aquí también se involucraban los pies. Si él se cansaba de los pies, él podía decaer y sus manos se caían, y eso hacía que abajo hubiesen pérdidas para Israel. Aquí no solamente jugaba el tema de levantar manos, aquí jugaba todo lo que representaba al hombre de Dios, desde los pies hasta la cabeza. Todo lo que era este hombre necesitaba estar seguro y necesitaba estar en descanso. Ur trae una piedra y la pone allí. Déjenme enseñarle un principio acá. La piedra en la Biblia, la roca, representa al Cristo, representa a nuestro Señor. Él es la roca fuerte, Él es nuestra roca fuerte. Lo que proféticamente recibe Ur es que trae, oh Dios mío, trae una piedra, trae una roca, representando que Moisés necesitaba estar sentado sobre el Cristo. Necesitaba descansar en Jesús. Necesitaba, cuando Moisés se sienta sobre la piedra, está representando que Moisés se tenía que sentar a descansar en Jesús. Noten la revelación tan tremenda. Esa piedra, esa roca es una revelación del Cristo. Cristo es la roca fuerte y Moisés es llevado a descansar en esa roca, porque un líder fue capaz de traer la presencia de Jesús a ese monte. Un líder fue capaz de traer la presencia de Jesús a ese monte. ¿Cuántos líderes presentes son capaces de traer la presencia de Cristo a nuestros altares para que los ungidos de Dios podamos descansar? Recibe la estrategia, lo sienta y luego le sostiene la mano. Esa era la estrategia, y esa estrategia trajo victoria para esa visión. Principio número 5. Ur es el líder que sostiene manos cansadas. Él no sostiene manos fuertes. Este líder no es el líder que sostiene manos musculosas, manos firmes, manos fuertes. Este es un líder que tiene un pacto con Dios, que se ha comprometido para levantar las manos débiles, las manos que se caen, las manos frágiles. ¿Sabes? Dentro de nuestras iglesias tenemos personas que están débiles en la fe, que están débiles en la oración, débiles en los caminos de Dios. De hecho, tenemos hombres de Dios, pastores, profetas, apóstoles, que están débiles en muchas áreas. Los hijos de los pastores, nuestros hijos, nuestras esposas, débiles en muchas cosas. ¿Sabes? Ur se da cuenta de esas fragilidades y Ur levanta las manos caídas. Es diferente cuando estamos en éxito, ¿verdad? Cuando estamos en victoria, cuando estamos ganando todo, cuando estamos prosperando, cuando levantamos la mano y decimos, wow, el Señor nos dio esta victoria, el Señor me bendijo. Es muy fácil estas manos, como lo que estoy haciendo en este momento, porque Dios me ha bendecido, todo está bien, mi matrimonio está bien, la iglesia está creciendo, la economía está funcionando, estamos impactando naciones. Es bueno ahí que vengan líderes y nos levanten las manos y digan, wow, apóstol, dale más, dale más fuerte, vamos mi apóstol, tú puedes por más, vamos por más. Es fácil levantar las manos de la victoria, pero Ur está levantando las manos, no de la victoria, sino que está levantando las manos del cansancio, las manos débiles, las manos que se cansan, y eso es algo único en ese liderazgo. Y quiero despedirme con el principio número 6. Ur permanece al lado del ungido hasta obtener la victoria. Dice la palabra, y estuvieron con Moisés hasta que se puso el sol. Y estuvieron con Moisés hasta que se puso el sol. Oramos para que Dios levante líderes con el espíritu de Ur, para que estén al lado de los hombres de Dios, de principio al fin, hasta que las grandes victorias del Señor las podamos testificar. Dios bendiga tu causa, Dios bendiga tu liderazgo.